Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este es el punto central. Jesucristo es nuestro sacerdote eterno, nuestro intercesor ante Dios Padre. Él no necesita llevar ofrendas al altar, porque se ofrendó Él mismo. Ya no hace falta que hagamos ningún tipo de sacrificio cruento. El tiempo de los sacrificios terminó. Por eso rezamos en el Salmo de hoy que Dios no quiere nuestros sacrificios, sino nuestro amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Este es el punto capital de lo que estamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando éste iba a construir la morada, diciéndole: tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Pero ahora, Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, me diste un oído atento, no pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley, y está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan y digan siempre los que desean tu victoria. ¡Qué grande es el Señor! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y de Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa que es esta palabra del Señor, que hoy viene así a nuestro encuentro, ¿verdad? Aquí le encontramos, esto se llama un sumario. Marcos está haciendo un sumario en este capítulo 3, del 7 al 12, del accionar de Jesús. Eva Peñán de Yara Oyapojina, habíamos comenzado con el capítulo 1:1, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el inicio. Y ya hemos visto tantas cosas, ¿verdad? El Señor que llama, el Señor que cura, el Señor que le levanta a ese que está leproso, le levanta a la suegra de Pedro, en fin. Tantos milagros ya esa peñan de Yara Oyapo. Y entonces aquí te hace un sumario de todo el accionar de un Jesús taumaturgo. Y entonces ahora Jesús se retira, listo. La primera acción. Hoy llama a la gente. Se retira con sus discípulos, se va a la orilla del mar, pero igual la gente le sigue. La gente de Galilea, porque lo mío se llama testimonio, ejemplo. Al enterarse de esto también vienen personas, miren, de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, Tiro, Sidón. Tiro y Sidón quedan al norte, ya es otro país, ya no era del pueblo de Israel, pero sin embargo, esto ya te habla de cierta manera de una universalidad. Tiro y Sidón eran muy importantes al norte de Israel. Y entonces Jesús, ante esta situación, no es que oñembo ídolo. Da ego hoy corre pero ya por la publicidad, la propaganda, pero yo pe botar serejeo, yo botar ese apello caña nunca más. ¿Por qué? Porque no ya podemos ahí na pe o prometer huevo. Rebota parirese, entonces no ya podemos ahí. Bueno, Jesús da ahí pesa, pejendo ponaguina. Jesús es un gran líder que camina, que entusiasma a la gente de todas partes, reúne. Pero después, miren, Jesús justamente mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre, de tanto que eran, y él quería llegar a todos, no lo apretujara y no se quedase con un solo grupo. Te apretuja y diga tú, más a mí otro, na imbareteno, barete venañan ajeno, ñande yara upube. La famosa multitud, ¿se acuerdan? Capítulo 2 justamente de Marcos también te decía eso. Cuando querían llevar a aquel paralítico, que estaba la multitud y le impedía, tuvieron que subir, creatividad, subir, dice, al techo, destejar y ponerlo ahí delante del Señor. Bueno, y aquí es lo mismo, todo el mundo le apretuja, todo el mundo te quiere, Romerito, porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Qué lindo, queridos hermanos. Ojalá que podamos entender esto. En la medida en que nosotros somos buenos cristianos, dos actitudes. O uno, nos ponemos de parte de los que necesitamos verdaderamente, los que estamos enfermos. Y venían de Yarareje, ya poco venían de Yarareje, se arrojaban sobre él, imagínense. Todos que padecían algún mal se arrojaban sobre él. Y pojina coña ego, lleva. Se arrojaban sobre él, ya sea a mí. Tanteágico, ya poco que coñan de Yarareje para tocarlo. Otro elemento, los espíritus impuros apenas lo veían,
se tiraban a sus pies, gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Queridos amigos, ñañandugo hina lleva peñan de yara pues tu marangatula yaguerecono peñan de recoebe. A peñan de yara pues tu marangatuña neñan bojasano peñan de la pisabe. El espíritu del mal, dice. Es decir, aquellas personas que están en el mal, diga tuyo, inderecha. Cuando vos predicás, cuando vos anunciás, cuando vos exigís que se hagan las cosas bien. Hoy me han de yucacada. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal no acepta el cambio y la conversión en las personas. Entonces, queridos hermanos, por eso es que nosotros hablamos siempre de los bandidos, decimos, ¿verdad? O hablamos también nosotros de todo aquello que es corrupción. Y siempre el mismo Evangelio dice, parece que los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz, los hijos de Cristo. Así es que ya en tu ponana, ya es sana, pero ya es peana. Porque los espíritus impuros se tiran también, se arrojan también, porque saben muy bien, este sí que está actuando de acuerdo a los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, las reglas de Dios. Peñan de estorba forman. La de Hono, Jerusalén, que ya poponana, ya su mamina, ya esa mina. Oigan de ella porque hago es andere, cuando vale 800 millones. Ahora decimos, coinco tú ya te iba a ver, allá boca 50 millones, 60 millones allá boca. Hamburgo ese más bien donde la haremos de precio. O sea, en síntesis, haremos dan orejina. Y muchas de nuestras instituciones trabajan así, la gran mayoría. Eso se llama sobrefacturación. Y creo que todos sabemos, nadie hace nada, nadie cambia. O sea, nosotros luego ya pensamos en eso. Nosotros luego ya nos organizamos sobrefacturando. Veníamos ahí material de última calidad, ni un mendo y coya ya solo para llevar. Y eso en todos los niveles. A ni que belleza, no es cierto, este padre está diciendo cualquier cosa. No, señor. Así es que, queridos hermanos, tenemos que mirar y tenemos que ser sinceros. Y si lo hemos hecho, y si hemos hecho estas cosas, entonces arrepentirnos. Y como dice Saqueo, devolveré 4 veces más de lo que he robado. ¿Entiendes? Entonces, queridos hermanos, hoy de una manera especial en este 23 de diciembre de enero, así que este 23 de enero, queridos hermanos, tiene que ser para nosotros un cambio fundamental en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que difundan la semilla del reino con entusiasmo y con profundo sentimiento de amor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros jóvenes, para que estén disponibles para escuchar la voz de Dios y a responder conforme al Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que siempre hagamos presente entre nosotros el reino de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es conmigo.
Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.